Tras pasar la noche con su amante, él regresó feliz hasta que su esposa lo esperaba con el divorcio. Valencia, barrio de Benimaclet. Viernes por la tarde. El sol de octubre se filtraba perezosamente por las cortinas del salón cuando Elena Martín terminó de doblar la colada. Sus manos, acostumbradas a los 1000 quehaceres del día, alisaron con cuidado la camisa azul de trabajo de Sergio, la misma que él había llevado aquella mañana, oliendo a su colonia barata y a las promesas de siempre. «Mamá, ¿cuándo viene papá?», preguntó Nerea desde el sofá sin levantar la vista de los deberes de segundo de primaria. «Pronto, cariño. Ha dicho que tenía que quedarse un rato más en el almacén». Elena no levantó la voz. Nunca lo hacía. A los 32 años, había aprendido que la paciencia era su mejor aliada en aquel piso de 70 metros cuadrados que había comprado con su sueldo de administrativa en el centro de salud. Sergio había llegado a su vida como inquilino de la habitación de invitados, y se había quedado primero como novio, luego como marido, y finalmente como... ¿Qué era exactamente ahora? El móvil de Elena vibró sobre la encimera de la cocina. Un mensaje de su hermana Amparo. «¿Cómo va todo? ¿Sergio sigue con esas horas extra tan raras?». Elena frunció el ceño. Era cierto que en las últimas semanas, su marido había empezado a llegar tarde con excusas cada vez más elaboradas. Inventario, reunión con proveedores, problema con el camión de reparto, siempre algo urgente que requería su presencia indispensable en Materiales Construcciones Levante, donde trabajaba como supervisor desde hacía 5 años. Guardó el teléfono sin responder y se dirigió a la cocina para empezar la cena. Lentejas con chorizo, el plato favorito de Sergio. Lo había preparado miles de veces. Conocía de memoria cada paso. Sofreír la cebolla, añadir el tomate, echar las lentejas. Una rutina que la tranquilizaba tanto como la asfixiaba. Mientras removía el guiso, recordó la conversación de aquella mañana. Sergio se había levantado más tarde de lo habitual, silbando bajo la ducha como si tuviera algún secreto feliz. Al besarla en la mejilla antes de irse, había notado algo diferente en él. Una energía extraña, casi eufórica. «¿Qué tal el trabajo últimamente?», le había preguntado mientras él se servía café. «Bien, bien. Mucho lío con la nueva empleada Patricia. Hay que enseñarle todo desde cero», había respondido evitando su mirada. Patricia Llorente. Elena recordaba ese nombre porque Sergio lo había mencionado varias veces en las últimas semanas, siempre con la misma sonrisa extraña, como si fuera un chiste privado que solo él entendía. El sonido de las llaves en la cerradura interrumpió sus pensamientos. Nerea levantó la cabeza de sus cuadernos. «Papá», pero no era papá. Los pasos se detuvieron en la entrada, seguidos de un silencio incómodo. Elena se asomó al recibidor y encontró a Sergio con el móvil en la mano, escribiendo un mensaje con una sonrisa que no había visto en meses. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Elena, secándose las manos en el delantal. Sergio guardó rápidamente el teléfono, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. «Bien, como siempre. ¿Qué hay para cenar?». «Lentejas, como los viernes». Él asintió distraídamente y se dirigió al salón, donde Nerea le enseñó sus dibujos del cole. Elena los observó desde la puerta de la cocina. Su marido reía con su hija, pero había algo forzado en sus gestos, como si estuviera representando un papel. Durante la cena, Sergio apenas habló. Cuando Elena mencionó que Amparo había preguntado por él, se limitó a gruñir una respuesta. Cuando Nerea le contó que habían empezado a ensayar la obra de Navidad, fingió escuchar mientras miraba el móvil de reojo. «Mañana tengo que ir al almacén por la mañana», anunció de repente. «Problemas con el inventario de octubre». «¿Un sábado?», preguntó Elena sin poder disimular su sorpresa. «Ya sabes cómo es esto. Los proveedores no entienden de horarios». Elena asintió, pero algo en el tono de su marido le crispó los nervios. Era la misma voz que usaba cuando le contaba a Nerea que los Reyes Magos existían, convincente para un niño, pero transparente para un adulto. Esa noche, mientras Sergio dormía profundamente a su lado, Elena se quedó despierta mirando al techo. Los números del despertador marcaban la 0217, luego la 0245, luego la 0321. Su mente daba vueltas a los pequeños detalles que había estado ignorando. La nueva colonia, los mensajes a deshoras, las sonrisas sin motivo, las excusas cada vez más elaboradas.
A las 04:30 se levantó silenciosamente y fue al baño. Al pasar por el sofá, vio el móvil de Sergio sobre la mesa, iluminándose con una notificación. Sin pensarlo, se acercó. El mensaje era de Patricia. Ha sido increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con manos temblorosas, deslizó la pantalla hacia arriba y encontró una conversación que llevaba semanas. Mensajes cariñosos, planes secretos, palabras que hacía años que no escuchaba de labios de su marido. El último mensaje de Sergio, enviado apenas una hora antes. Mañana le digo a Elena que trabajo y nos vemos todo el día. Ya tengo ganas. Elena cerró el teléfono y regresó a la cama en silencio. Se tumbó boca arriba, con los ojos clavados en la oscuridad, y por primera vez en 10 años de matrimonio, supo exactamente qué tenía que hacer. No lloró, no gritó, no despertó a Sergio para pedirle explicaciones. Simplemente esperó a que amaneciera para empezar a cambiar su vida. Sábado por la mañana. Valencia, Centro de Servicios Sociales de Benimaclet. Elena se despertó antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en años. Mientras Sergio roncaba a su lado, ajeno a que su mundo estaba a punto de derrumbarse, ella se levantó silenciosamente y fue a la cocina a preparar café. Sus manos no temblaban. Su respiración era pausada. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que tenía que hacer. A las 7 de la mañana, Sergio se despertó con el ruido de la ducha. Elena ya estaba vestida, con una blusa blanca y pantalones oscuros, como si fuera a trabajar. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó él restregándose los ojos. A hacer unas gestiones. Nerea está desayunando. Sergio asintió distraídamente, ya pensando en su día perfecto con Patricia. Elena lo observó ponerse la misma camisa azul que había doblado la noche anterior, la misma con la que había mentido durante semanas. Le dio un beso en la mejilla, como todas las mañanas, y él ni siquiera la miró a los ojos. Que vaya bien en el almacén, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, será un día largo. No me esperes para comer. Después de que Sergio se marchara silbando, Elena dejó a Nerea con su hermana Amparo y se dirigió al Centro de Servicios Sociales del barrio. Había estado allí varias veces como parte de su trabajo en el centro de salud, y sabía que los sábados por la mañana atendía a Julián Herrera, un abogado especializado en derecho familiar que ofrecía consultas gratuitas. Elena esperó en la sala de espera entre una mujer mayor con problemas de pensión y un joven padre que buscaba asesoramiento sobre la custodia de su hijo. Cuando llegó su turno, entró en el despacho con paso decidido. Buenos días. Soy Elena Martín. Necesito información sobre divorcio. Julián, un hombre de unos 50 años con gafas de pasta y aire profesional, la invitó a sentarse. ¿Lleva mucho tiempo pensándolo? Desde anoche. La respuesta sorprendió al abogado, que la estudió con más atención. Elena no parecía una mujer alterada o impulsiva. Hablaba con calma. Tenía los papeles organizados en una carpeta y exponía su situación con una precisión que delataba horas de reflexión. Mi marido me está siendo infiel, explicó sin rodeos. Tenemos una hija de 7 años. La casa está a mi nombre, así como las cuentas principales. Él contribuye con parte de su sueldo, pero yo soy quien mantiene la estabilidad económica del hogar. Julián tomó notas mientras Elena hablaba. Le explicó los tipos de divorcio, los trámites necesarios, y la cuestión de la custodia y la pensión alimenticia. ¿Su marido sabe que usted está aquí? No, y prefiero que siga sin saberlo hasta que tenga todo preparado. Es comprensible. En estos casos, siempre recomiendo actuar con cabeza fría. ¿Tiene algún familiar o amigo que pueda apoyarla? Elena pensó en Amparo, en su madre Esperanza, en Maite, su compañera del centro de salud. Sí, tenía apoyo, más del que Sergio se imaginaba. Sí, los tengo. Cuando salió del despacho una hora después, Elena llevaba una carpeta con todos los formularios necesarios y una cita para el martes siguiente. El proceso sería sencillo: divorcio de mutuo acuerdo si Sergio colaboraba, o contencioso si se complicaba. Pero de una manera u otra, en unos meses, sería libre. Mientras tanto, en el Hotel Mediterráneo del centro de Valencia, Sergio y Patricia desayunaban en la cama de una habitación de 60 euros la noche.
Él se sentía como un adolescente rebelde, ella como la protagonista de una película romántica. ¿Le has dicho algo a Elena?, preguntó Patricia, acariciando el pecho de Sergio. Todavía no, pero pronto. Solo necesito encontrar el momento adecuado. ¿Cuándo va a hacer eso? Sergio se incorporó en la cama, evitando la mirada insistente de Patricia. La verdad era que no había pensado realmente en dejar a Elena. La rutina con su esposa era cómoda. Ella se encargaba de todo. Él solo tenía que llegar a casa y encontrar la cena hecha, la ropa limpia, la vida resuelta. Patricia era emocionante, pero ¿vivir con ella? ¿Pagar alquiler? ¿Hacerse cargo de las facturas? Estas cosas llevan tiempo, Patricia. No puedo dejar a Nerea de la noche a la mañana. Patricia frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba, pero decidió no presionar. Todavía era pronto. Sergio acabaría dándose cuenta de que ella era mucho mejor que esa esposa gris que tenía en casa. Mientras ellos planeaban su falso futuro, Elena regresó a casa de su hermana para recoger a Nerea. Amparo la esperaba con una expresión preocupada. ¿Está todo bien? Has estado muy rara últimamente. Elena miró a su hija, que jugaba en el jardín con sus primos, y tomó una decisión. Amparo era su hermana mayor. La había criado después de que su padre muriera cuando Elena tenía 16 años. Si había alguien que merecía saber la verdad, era ella. Sergio me está poniendo los cuernos. Amparo dejó caer la taza de café que tenía en las manos. ¿Qué dices? Elena le contó todo, los mensajes, las mentiras, la cita con el abogado. Amparo la escuchó con creciente indignación, pero también con orgullo. Su hermana pequeña había madurado. Ya no era la chica ingenua que se había enamorado de un hombre sin trabajo y sin casa. ¿Necesitas que hable con él?, preguntó Amparo con los puños cerrados. No, necesito que me ayudes a prepararme para cuando llegue el momento. Y que cuides de Nerea si las cosas se ponen feas. Sabes que puedes contar conmigo para todo. Esa tarde, mientras Sergio seguía en su burbuja de mentiras, Elena organizó todos los documentos importantes: escrituras de la casa, contratos de trabajo, facturas, extractos bancarios, certificados escolares de Nerea, todo lo que necesitaría para demostrar que era ella quien sostenía realmente esa familia. También preparó una maleta pequeña con ropa de Sergio y la dejó en el trastero, no por maldad, sino por practicidad. Cuando llegara el momento, quería que todo fuera rápido y limpio. El domingo, Sergio regresó a casa de mejor humor que nunca. Jugó con Nerea en el parque, ayudó a preparar la cena y hasta sugirió ver una película en familia. Elena lo observaba con una mezcla de pena y repugnancia. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? ¿Cómo podía besar a su hija con los mismos labios que habían mentido durante semanas? Esa noche, mientras Sergio dormía plácidamente, Elena permaneció despierta mirándolo. 10 años de matrimonio, 7 de maternidad, una vida entera construida alrededor de un hombre que la había traicionado sin pestañear. Pero ya no sentía rabia. Sentía algo mucho más poderoso: determinación. El lunes por la mañana, Sergio se despidió con un beso rutinario y una sonrisa falsa. Que tengas buen día, cariño. Elena le devolvió la sonrisa. Tú también, Sergio. Que tengas exactamente el día que te mereces. Él se marchó sin entender el doble sentido de sus palabras. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella. En 2 días, cuando regresara de su segunda cita con Patricia, se encontraría con una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. El juego del gato y el ratón había comenzado, pero Sergio aún no sabía quién era realmente el ratón. Martes por la tarde. Piso de Elena en Benimaclet. Elena había pasado la mañana en el centro de salud como si fuera un día normal. Atendió a los pacientes, organizó las citas de la semana siguiente, bromeó con Maite sobre las vacaciones de verano. Nadie habría imaginado que llevaba en el bolso los papeles que cambiarían su vida para siempre. A las 2 de la tarde, salió del trabajo con una excusa sobre una cita médica de Nerea. En realidad, había quedado con su hija en casa de su madre Esperanza, donde se quedaría a dormir esa noche. Lo que iba a suceder no era algo que una niña de 7 años debiera presenciar. Llegó a casa a las 3 en punto. Sergio no llegaría hasta las 8 según su mensaje de aquella mañana. Reunión con proveedores hasta tarde. Cenar en el almacén con los compañeros. Otra mentira más que añadir a la colección. Elena se duchó, se puso su vestido azul marino favorito y se sentó en el sofá del salón.
Sobre la mesa de centro colocó una carpeta marrón con los papeles del divorcio, los documentos de la casa y las pruebas que había recopilado, capturas de pantalla de los mensajes de Patricia. Había conseguido más cuando Sergio se duchó el domingo, facturas que demostraban que ella era quien sostenía económicamente el hogar y un informe del abogado explicando sus derechos. A las 7:30, su móvil vibró. Un mensaje de Sergio. Saliendo ya. Llego en media hora. Elena respiró hondo y escribió: Te espero. No había vuelta atrás. Mientras tanto, en el apartamento que Patricia compartía con una compañera de trabajo en el barrio de Ruzafa, Sergio se vestía después de otra tarde de engaños. Se sentía rejuvenecido, poderoso, como si hubiera recuperado una juventud que creía perdida. ¿Cuándo vas a contarle a tu mujer lo nuestro?, preguntó Patricia desde la cama, tapándose con la sábana. Pronto, ya te he dicho. Estas cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Llevo semanas esperando, Sergio. No puedo seguir siendo tu secreto para siempre. Él se acercó y le dio un beso en la frente. Dame un poco más de tiempo. Solo eso. Patricia asintió, pero en el fondo comenzaba a cansarse de las promesas vacías. Sin embargo, Sergio era diferente a los hombres que había conocido antes. Mayor, más maduro, con la experiencia de alguien que sabía lo que quería. O al menos, eso creía. A las 8:15, el sonido de las llaves en la cerradura interrumpió el silencio del piso de Elena. Ella no se movió del sofá. Escuchó los pasos de Sergio en el recibidor, el ruido de las llaves al caer sobre la consola, el suspiro de satisfacción de alguien que acaba de vivir el día perfecto. «Elena», gritó desde la entrada. En el salón, Sergio entró silbando, con la camisa arrugada y el pelo algo despeinado. Se detuvo en seco al ver a su mujer sentada en el sofá, inmóvil, con los ojos fijos en él y una carpeta sobre la mesa. «¿Qué tal el día?», preguntó Elena con una calma que lo desconcertó. «Bien, muy liado. Ya sabes cómo son estas reuniones con proveedores». Elena asintió lentamente. «¿Qué tal, Patricia?». El color se esfumó del rostro de Sergio. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Elena continuó mirándolo, esperando una respuesta que ambos sabían que no llegaría. «¿Cómo dices?». «Patricia Llorente, tu compañera de trabajo, la del apartamento en Ruzafa, la de los mensajes de... Ha sido increíble». Sergio sintió que las piernas le flaqueaban. Se agarró al respaldo del sillón, intentando procesar lo que estaba escuchando. «Elena, Siéntate». No era una petición, era una orden. Sergio obedeció como un niño regañado, tomando asiento en el sillón frente al sofá. Elena abrió la carpeta y extrajo varios papeles. «Esto es la solicitud de divorcio. Ya está rellena, solo faltan las firmas». Las palabras golpearon a Sergio como una bofetada. Miró los papeles, luego a Elena, luego otra vez los papeles. «Elena, espera, ¿podemos hablar?». «No hay nada que hablar». Su voz era firme, sin rastro de lágrimas o histeria. «He hablado con un abogado. La casa está a mi nombre, así como las cuentas principales. Tú aportabas 400 euros al mes para gastos, que es menos de lo que pagas de pensión alimenticia por Nerea». «¿Pensión alimenticia? Elena, por favor, esto es una locura». «¿Locura?». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Locura es que después de 10 años de matrimonio me entere por tu móvil de que tienes una amante? ¿Locura es que mientas mirándome a los ojos mientras planeas pasar el día con otra mujer?». Sergio intentó levantarse, pero la mirada de Elena lo clavó al asiento. «Yo no quería que pasara esto. Las cosas con Patricia simplemente sucedieron». «No, Sergio, las cosas no suceden. Las decisiones se toman. Y tú tomaste la decisión de traicionarme cada día durante semanas». Elena sacó otro papel de la carpeta. «Este es el inventario de tus pertenencias. Ropa, algunos libros, tu ordenador portátil, la bicicleta. Todo cabe en 2 maletas, igual que cuando llegaste. Elena, por favor, piensa en Nerea». «¿Ahora piensas en Nerea?». La máscara de calma de Elena se resquebrajó por un segundo, dejando ver la furia contenida. «¿Pensaste en ella cuando estabas en la cama de Patricia? ¿Pensaste en ella cuando me mentías cada noche al llegar a casa?». Sergio se llevó las manos a la cabeza. La realidad comenzaba a golpearlo como una avalancha. No era solo el fin de su matrimonio, era el fin de la vida cómoda que había construido sin esfuerzo. La casa, las comidas hechas,
la ropa limpia, la estabilidad que Elena le había dado sin pedirle nada a cambio. ¿Dónde voy a vivir? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Elena lo miró con una mezcla de pena y desprecio. No es mi problema, Sergio. Supongo que Patricia estará encantada de ayudarte a encontrar algo. Se hizo un silencio espeso en el salón. Sergio miraba los papeles sin entender cómo había llegado a esa situación. Esa mañana se había despertado sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Ahora era un extraño en su propia casa. ¿Y si no firmo? Elena sonrió por primera vez en toda la conversación. Una sonrisa fría, sin humor. ¿Puedes no firmar? Entonces será un divorcio contencioso. Tardará más, será más caro, y al final el resultado será el mismo. Solo que Nerea y todo el barrio se enterarán de por qué nos divorciamos. Sergio comprendió que estaba completamente derrotado. Elena había pensado en todo. Había previsto cada una de sus posibles reacciones. Era como jugar al ajedrez contra alguien que conocía todas sus jugadas. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 semana. El martes que viene, antes de que Nerea vuelva del colegio. No quiero que vea cómo te marchas. Elena se levantó y caminó hacia la puerta del salón. Antes de salir se volvió hacia él. Por cierto, Sergio, durante estos 10 años, cada vez que llegabas tarde, cada vez que inventabas una excusa, yo lo sabía. Solo esperaba a que tuvieras los cojones de decirme la verdad. Pero veo que me equivoqué contigo hasta el final. Dicho esto, desapareció por el pasillo, dejando a Sergio solo con los papeles que certificaban el final de su matrimonio y el principio de una vida que no había sabido ver venir. Afuera, Valencia seguía viviendo ajena al drama que acababa de desarrollarse en aquel salón de 70 metros cuadrados. Pero para Sergio Martín, el mundo acababa de cambiar para siempre. Miércoles por la mañana, apartamento de Patricia en Ruzafa. Sergio había pasado la noche en vela en el sofá de su propia casa, que ya no sentía como suya. Elena se había encerrado en el dormitorio sin dirigirle ni una mirada más, y él se había quedado allí, con los papeles del divorcio sobre la mesa como una sentencia inapelable. A las 7 de la mañana, cuando Elena salió para ir al trabajo, Sergio intentó una última conversación. Elena, por favor, podemos intentar. Ella se detuvo en la puerta, sin darse la vuelta. Los papeles están sobre la mesa. 1 semana, Sergio. Y se marchó. Sergio se duchó, se vistió con ropa arrugada del día anterior y fue directo a buscar a Patricia. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba sentir que no estaba completamente solo en el mundo que se desplomaba a su alrededor. Llamó al timbre del apartamento de Patricia a las 8:30. Cuando ella abrió la puerta, vestida con bata y con cara de sueño, Sergio se derrumbó. Elena lo sabe todo. Quiere el divorcio. Patricia parpadeó varias veces procesando la información. ¿Cómo que lo sabe todo? Los mensajes. Los vio el viernes por la noche y ha estado planeando esto desde entonces. Patricia lo hizo pasar al salón, donde se sentaron en el sofá de IKEA que compartía con su compañera de piso, Coral. La situación era surreal. Hacía apenas unas horas, Sergio se sentía el protagonista de una aventura emocionante, y ahora era un hombre sin casa buscando refugio. Bueno, al final ha sido mejor así, dijo Patricia intentando sonar optimista. Ya no tendréis que seguir fingiendo. Podremos estar juntos de verdad. Sergio la miró como si hablara en un idioma extranjero. Patricia, me está echando de mi casa. Tengo que pagar pensión alimenticia. No sé ni dónde voy a vivir la semana que viene. ¿Puedes quedarte aquí conmigo?, respondió ella automáticamente, pero en cuanto las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que no había pensado en las implicaciones. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones diminutas, un salón que hacía las veces de cocina y un baño que compartía con Coral. Patricia pagaba 350 euros de alquiler más gastos, que ya le resultaban ajustados con su sueldo de vendedora en la tienda de materiales. ¿Cómo iban a vivir allí 2 adultos? ¿Y Coral?, preguntó Sergio como si le hubiera leído la mente. Ya hablaremos con ella. Seguro que lo entiende. Pero Patricia sabía que Coral no lo entendería en absoluto. Su compañera de piso era una chica de 24 años, estudiante de enfermería, que valoraba por encima de todo su tranquilidad y su espacio personal. La llegada de Sergio iba a alterar completamente la dinámica del apartamento. Mientras tanto, en el centro de salud de Benimaclet,
Elena trabajaba como si nada hubiera cambiado. Sus compañeras notaron que estaba más callada de lo habitual, pero Elena había perfeccionado el arte de mantener las apariencias. Durante la pausa del café, Maite, su compañera más cercana, se acercó a ella. «¿Va todo bien en casa? Te veo rara desde hace unos días». Elena había estado preparándose para esa pregunta. Sabía que pronto tendría que empezar a contar la verdad, al menos a las personas más cercanas. «Sergio y yo nos vamos a divorciar». Maite casi se atraganta con el café. «¿Qué dices? ¿Cuándo? ¿Por qué?» «Me ha estado engañando con una compañera de trabajo. Lo descubrí el viernes y ayer se lo planteé». «Dios mío, Elena, ¿estás bien?» Elena asintió con una calma que sorprendió a su amiga. «Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, la verdad». Y era cierto. A pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, Elena sentía una extraña sensación de alivio. Durante meses había intuido que algo no funcionaba en su matrimonio, pero no había sabido ponerle nombre. Ahora que la verdad había salido a la luz, se sentía liberada de esa sensación constante de que algo estaba mal. Esa tarde, cuando llegó a casa, Sergio ya no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa. «He ido a buscar apartamento. Volveré por mis cosas mañana». Elena arrugó el papel y lo tiró a la basura. Después llamó a su madre. «Mamá, ¿puedes traer a Nerea a casa? Ya está todo resuelto». Una hora después, Esperanza llegó con Nerea, que corrió a abrazar a su madre. «¿Dónde está papá?», preguntó la niña. Elena se había pasado todo el día pensando en cómo explicárselo. Había decidido ser honesta, pero de manera que una niña de 7 años pudiera entenderlo. «Papá y mamá hemos decidido que es mejor vivir en casas separadas durante un tiempo». ¿Como los padres de Isan? Isan era un compañero de clase de Nerea cuyos padres se habían divorciado el año anterior. «Sí, algo así. Pero tú seguirás viendo a papá, y nosotros dos te queremos muchísimo». Nerea procesó la información con esa capacidad de adaptación que tienen los niños. «¿Puedo quedarme con mi habitación?» «Claro que sí, cariño. Esta siempre será tu casa». Esa noche, después de acostar a Nerea, Elena se sentó en el sofá del salón. Por primera vez en días, la casa estaba en silencio. No había que esperar a que llegara Sergio. No había que fingir que todo estaba bien. No había que cocinar para 3. Se sirvió una copa de vino y puso música en el móvil. Marta Sánchez sonaba en la playlist que no escuchaba desde hacía años, porque a Sergio no le gustaba. Se permitió cantar en voz baja, algo que tampoco había hecho en mucho tiempo. Mientras tanto, Sergio y Patricia cenaban una pizza fría en el apartamento de Ruzafa. Coral había llegado de la universidad y no había recibido nada bien la noticia de que Sergio se quedaría unos días hasta encontrar algo. «Yo no firmé para vivir con un hombre», había dicho sin rodeos, «y menos con uno casado. Se está divorciando», había respondido Patricia, a la defensiva. «Me da igual. Aquí pagamos todo a medias, incluyendo la luz, el agua y la compra. Si él se queda, tendrá que pagar su parte». La conversación había sido tensa e incómoda. Sergio se había dado cuenta de que Patricia vivía en un mundo completamente diferente al suyo, sin responsabilidades familiares, sin una hija que mantener, sin las comodidades que Elena le había proporcionado durante años. «Esto es temporal», le dijo Patricia mientras veían la televisión en el sofá diminuto. «En cuanto encuentres trabajo podremos buscar algo más grande». «¿Trabajo? Yo ya tengo trabajo, pero ahora tendrás gastos nuevos, el alquiler, la pensión de tu hija. Necesitarás algo que pague más». Sergio se quedó callado. No había pensado en eso. Su sueldo de supervisor le había bastado para contribuir a los gastos de una casa que Elena mantenía, pero ¿le bastaría para mantener 2 hogares? Esa noche, mientras Patricia dormía a su lado en una cama de 90 centímetros, Sergio permaneció despierto mirando al techo. Se preguntaba qué estaría haciendo Elena, si Nerea habría notado su ausencia, si había cometido el error más grande de su vida. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Los papeles del divorcio seguían sobre la mesa de su antiguo salón, esperando una firma que cada vez parecía más inevitable. A solo 3 kilómetros de distancia, Elena dormía plácidamente en su cama matrimonial, por primera vez en años sin la sensación de que algo importante se estaba resquebrajando a su alrededor, porque lo cierto era que ya se había roto, y a veces, romper las cosas
Era la única manera de empezar a construir algo mejor. Una semana después, martes por la tarde, Centro de Salud de Benimaclet. Elena estaba organizando las historias clínicas cuando sonó su móvil. Un mensaje de Sergio. Paso esta tarde a por mis cosas. Ya he firmado los papeles. Cerró los ojos y respiró hondo. Era oficial. Después de 10 años de matrimonio, todo se reducía a un mensaje de WhatsApp y una firma en unos documentos. Respondió, estaré en casa a partir de las 6. Las maletas están preparadas. No mintió. Elena había pasado el fin de semana empaquetando metódicamente las pertenencias de Sergio, ropa en una maleta grande, libros y objetos personales en cajas de cartón, sus herramientas en una bolsa de deporte, todo ordenado y etiquetado, como si fuera una mudanza cualquiera. Mientras tanto, en el almacén de materiales Construcciones Levante, Sergio intentaba concentrarse en su trabajo, pero la noticia de su separación se había extendido como la pólvora. Valencia es una ciudad grande, pero los barrios funcionan como pueblos pequeños donde todo se sabe. «Oye, Sergio», le dijo Ramón, el encargado del almacén, durante la pausa del almuerzo. «¿Es verdad que te has separado?» Sergio levantó la vista del bocadillo que apenas había tocado. «¿Quién te ha dicho eso?» «Mi mujer conoce a Elena del centro de salud. Se ha enterado por allí». Sergio sintió que se le encogía el estómago. Ya había empezado. Las conversaciones en los corrillos, las miradas de lástima o de reproche, los comentarios a media voz. En un barrio como Benimaclet, donde Elena tenía tantos conocidos por su trabajo, la noticia iba a correr como un reguero de pólvora. «Sí, nos estamos divorciando», confirmó intentando sonar natural. «Joder, tío. Lo siento». ¿Y eso? Sergio no sabía qué responder. ¿Qué iba a decir? ¿Que había destruido su matrimonio por una aventura con una compañera de trabajo? ¿Que había cambiado 10 años de estabilidad por la emoción de sentirse deseado otra vez? Cosas que pasan, ya sabes. Ramón asintió, pero su expresión lo decía todo. En el mundo de Sergio, los hombres que abandonaban a sus familias por aventuras no eran precisamente admirados, eran vistos como inmaduros, irresponsables, egoístas. Por la tarde, Patricia se acercó a su mesa con cara preocupada. ¿Has oído lo que dice la gente? ¿Qué gente? Aquí en el trabajo. Están diciendo que dejaste a tu mujer y tu hija por mí. Sergio se removió incómodo en su silla. Era cierto, pero dicho así sonaba sórdido, calculado. ¿Y qué importa lo que digan? Me importa a mí, Sergio. Soy nueva aquí. No quiero que me vean como la que destroza matrimonios. Era la primera vez que Patricia expresaba abiertamente su preocupación por las consecuencias sociales de su relación. Durante las semanas de romance secreto, todo había sido emocionante y clandestino. Ahora que salía a la luz, se sentía juzgada, señalada. Dame tiempo, las cosas se calmarán. Pero Patricia no estaba tan segura. Esa mañana, había notado las miradas de sus compañeras en el vestuario, los susurros que se interrumpían cuando ella pasaba cerca. En Materiales Construcciones Levante, trabajaban 18 personas, y ya todos sabían lo que había pasado. A las 6:30, Sergio llegó al que había sido su hogar durante una década. Elena abrió la puerta con expresión neutral, ni hostil ni amigable. «Están en el recibidor», dijo, señalando las maletas y cajas. Sergio asintió y comenzó a cargar sus pertenencias en el coche. Era deprimente ver su vida adulta reducida a tan poco equipaje. Mientras cargaba la segunda maleta, Nerea apareció en el rellano. «¿Te vas para siempre, papá?» La pregunta le atravesó el pecho como una puñalada. Se agachó para ponerse a la altura de su hija. «No, cariño. Papá va a vivir en otra casa, pero te voy a ver todos los fines de semana. ¿Por qué no puedes vivir aquí?» Sergio miró a Elena, que permaneció en silencio, observando la escena desde la puerta. «Porque a veces los papás y las mamás necesitan vivir en sitios diferentes, pero yo te sigo queriendo igual». Nerea lo abrazó con fuerza, y Sergio tuvo que contener las lágrimas. Elena se acercó y puso una mano en el hombro de su hija. «Vete adentro, cariño. Papá ya se va». Cuando la niña desapareció, Elena y Sergio se quedaron solos en el rellano. 10 años de matrimonio se reducían a ese momento incómodo entre dos extraños. «Los papeles del divorcio tardarán unas semanas en tramitarse», dijo Elena. «El abogado se pondrá en contacto contigo para lo de la pensión alimenticia». Sergio asintió. «Elena, no digas nada, Sergio.
Ya está todo dicho. Él se quedó allí unos segundos más, como esperando algo. Una palabra de perdón, una última oportunidad, un milagro. Cuida de Nerea, dijo finalmente. Eso he estado haciendo durante 7 años. No voy a parar ahora. Elena cerró la puerta sin decir adiós. Sergio se quedó en el rellano, mirando la puerta que se había cerrado para siempre en su cara. Luego bajó las escaleras, cargó la última caja en el coche y se dirigió al apartamento de Ruzafa, que sería su nuevo hogar. Cuando llegó, Coral estaba preparando la cena en la cocina diminuta. Lo saludó con frialdad educada. Patricia ha salido a comprar, le informó. Por cierto, mi novio viene a cenar. Espero que no os importe. Sergio se dio cuenta de que ya no era bienvenido en ningún sitio. En su antigua casa era un intruso. En el apartamento de Patricia era un huésped no deseado. Esa noche, mientras cenaba pasta recalentada en un plato de plástico, Sergio hizo cuentas en una servilleta. Su sueldo, 1.400 euros netos. La pensión de Nerea, 300 euros al mes. Su parte del alquiler en Ruzafa, 200 euros. Gastos básicos, otros 200. Le quedaban 700 euros para vivir, una cantidad que cuando vivía con Elena le sobraba, pero que ahora parecía ridícula. Patricia llegó a las 10 de la noche con 2 bolsas de la compra. ¿Cómo ha ido?, preguntó refiriéndose a la mudanza. Bien, ya está todo hecho. ¿Has visto a tu hija? Sí. Patricia notó el tono seco de Sergio, pero no insistió. Últimamente, él estaba cada vez más callado, más taciturno. La euforia de las primeras semanas había dado paso a una melancolía constante que comenzaba a agotarla. Esa noche, acostados en la cama estrecha, Patricia intentó iniciar una conversación sobre el futuro. Cuando pase un tiempo podremos buscar un piso más grande, solo para nosotros. ¿Con qué dinero? La pregunta sonó más brusca de lo que Sergio había pretendido, pero era la realidad. Entre la pensión de Nerea y los gastos de mantener 2 hogares, su economía se había complicado drásticamente. Patricia no respondió. Se quedó callada, mirando al techo, pensando en las cosas que Sergio no le había contado antes de que se liaran, que Elena era quien realmente sostenía la economía familiar, que la casa estaba a nombre de su mujer, que él había sido más bien un mantenido cómodo durante todos esos años. Al otro lado de Valencia, Elena se acostaba en su cama matrimonial convertida en individual. Había cambiado las sábanas, había reorganizado los muebles, había eliminado cualquier rastro de la presencia de Sergio. Por primera vez en una década, se durmió sin preocuparse por si alguien llegaría tarde, sin inventar excusas para comportamientos extraños, sin la sensación constante de que algo no encajaba en su vida. La libertad, descubrió, pesaba mucho menos que la mentira. 3 semanas después, sábado por la mañana, parque de Benimaclet. Elena empujaba a Nerea en los columpios, mientras observaba a otras familias disfrutar de la mañana valenciana. Era el primer fin de semana que le tocaba a Sergio llevarse a su hija, pero había llamado el viernes por la noche para cancelar. «Tengo que trabajar horas extra», había dicho por teléfono, con una voz que sonaba agotada. Elena sabía que no era verdad. Amparo había visto a Sergio en el Mercadona de Ruzafa el sábado por la mañana, discutiendo con Patricia sobre el precio de los yogures. La imagen era patética. Un hombre de 36 años peleando por 2 euros en un supermercado. «Mamá, ¿por qué papá no ha venido?», preguntó Nerea dejando de columpiarse. «Tenía trabajo, cariño. Ya sabes cómo es». Pero Nerea no era tonta. A los 7 años, ya había notado que las excusas de su padre se repetían demasiado a menudo. También había notado que su madre estaba más tranquila, que sonreía más, que había vuelto a poner música en casa. Mientras tanto, en el apartamento de Ruzafa, la convivencia se había convertido en un polvorín. Patricia llevaba 3 días sin hablar con Coral, que había empezado a buscar otra compañera de piso después de que Sergio utilizara toda el agua caliente 2 mañanas seguidas. «No puede ser, Patricia», le había dicho Coral. «Él no paga ni la mitad de lo que consume. Y el apartamento se ha convertido en un caos desde que llegó». Era cierto. Sergio no estaba acostumbrado a mantener un espacio pequeño y compartido. Durante 10 años, Elena se había encargado de todo: la limpieza, la organización, la convivencia. Ahora, sin darse cuenta, estaba trasladando sus malos hábitos al diminuto apartamento. Ropa sucia amontonada,
platos sin fregar, el baño ocupado durante media hora cada mañana. Patricia se encontraba en la posición imposible de defender a un hombre que cada día le parecía menos el príncipe azul que había imaginado, y más un cuarentón inmaduro sin recursos propios. Sergio, tienes que hacer un esfuerzo, le dijo mientras desayunaban café con tostadas rancias. Coral se va a ir si seguimos así. ¿Y qué quieres que haga? Trabajo 10 horas al día para pagar la pensión de Nerea y mi parte de los gastos aquí. No me da tiempo a limpiar. No te pido que limpies la casa entera. Te pido que recojas tu ropa y que no dejes los platos sucios. Mira, Patricia, si no te gusta como soy, quizás... ¿Quizás qué? Sergio se quedó callado. Había estado a punto de decir, quizás esto no funciona. Pero ¿dónde iba a ir? No tenía dinero para un alquiler completo. No tenía amigos dispuestos a acogerlo indefinidamente. Y volver con Elena era imposible. Estaba atrapado. Y por primera vez desde que había empezado la aventura, se dio cuenta de que había cambiado una prisión cómoda por otra, mucho más pequeña e incómoda. Por la tarde, Elena se encontró con Maite para tomar café en una terraza de la Plaza del Tósal. Era la primera vez en meses que salía un sábado sin tener que inventar excusas o preocuparse por si Sergio llegaba a tiempo para cuidar de Nerea. «Te veo mejor», le dijo Maite, estudiando su rostro. «Más, no sé, más tú». Elena sonrió mientras removía el azúcar en su cortado. «Me siento más yo. Durante estos años me había perdido un poco, ¿sabes? Vivía tan pendiente de que todo funcionara en casa que había dejado de vivir para mí. ¿Y qué vas a hacer ahora?» «De momento, reorganizar. Nerea y yo nos las arreglamos perfectamente solas. El dinero no sobra, pero tampoco falta. Y por primera vez en mucho tiempo, tengo tiempo para pensar en lo que quiero hacer». Era verdad. Sin Sergio en casa, Elena había descubierto que tenía más tiempo libre de lo que recordaba. No tenía que cocinar para 3. No tenía que esperar a que llegara para cenar. No tenía que planificar su día alrededor de los horarios y caprichos de otra persona. Había vuelto a leer antes de dormir, algo que no hacía desde que nació Nerea. Había empezado a hacer yoga por las mañanas con vídeos de YouTube. Había recuperado el contacto con amigas que había descuidado durante su matrimonio. ¿Has pensado en, ya sabes, en conocer a alguien más adelante?, preguntó Maite con delicadeza. Elena se rió. Dios mío, no. De momento lo último que quiero es otro hombre en mi vida. Estoy aprendiendo a estar sola y me gusta. Mientras Elena redescubría su independencia, Sergio vivía una experiencia completamente opuesta. Esa tarde, había quedado con su hermano Julián para ver el partido del Valencia en un bar de Malvarrosa. Julián, 5 años mayor y con un matrimonio sólido de 15 años, no había disimulado su desaprobación cuando Sergio le contó lo que había pasado. «Joder, Sergio, ¿en qué coño estabas pensando? No fue planeado, Julián. Simplemente pasó. Los accidentes de coche simplemente pasan. Las aventuras se eligen». El partido transcurrió en un silencio incómodo. Julián conocía a Elena desde hacía 10 años. La había visto cuidar de Sergio cuando él había perdido el trabajo anterior. La había visto criar a Nerea prácticamente sola mientras Sergio se quejaba de todo. «¿Sabes lo que dice Teresa?», preguntó Julián a media parte, refiriéndose a su mujer. «Que Elena es la mejor cosa que te ha pasado en la vida, y que eres el mayor imbécil de Valencia por haberla cagado así». Sergio se removió incómodo en su asiento. Sabía que Teresa tenía razón, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. «¿Y qué tal con Patricia?» «Bien». «¿Solo bien?» Sergio bebió un trago largo de cerveza antes de responder. «Es diferente, Julián. Vivir con ella es complicado». «¿Complicado cómo?» Elena siempre se encargaba de todo en casa. Patricia espera que yo haga la mitad de las cosas, pero trabajo más horas que antes para pagar todo y... Hostia puta, Sergio. ¿Te estás escuchando?» Julián se giró en su taburete para mirarlo de frente. «Te estás quejando de que tu nueva novia espera que te comportes como un adulto y hagas las tareas domésticas. ¿De verdad?» Sergio se dio cuenta de lo que acababa de decir. Sonaba patético incluso para él. El resto del partido transcurrió en silencio. Cuando se despidieron, Julián le dio una palmada en el hombro que sonó más a reproche que a apoyo. «Espero que sepas lo que estás haciendo, hermano». Pero Sergio no lo sabía. Cada día que pasaba, se sentía más perdido, más nostálgico de la vida que había tenido y destruido por capricho. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Ruzafa,
Encontró a Patricia llorando en la cocina. Coral se había marchado definitivamente a casa de su novio, y habían recibido la noticia de que tenían un mes para encontrar otro compañero de piso, o asumir ellos solos el alquiler completo. No podemos pagar 500 euros de alquiler entre los dos, dijo Patricia entre sollozos. Con tu pensión y todos los gastos es imposible. Sergio se sentó a su lado y la abrazó, pero por primera vez desde que habían empezado su relación, el gesto le resultó vacío, automático. Ya encontraremos la manera. Pero mientras pronunciaba esas palabras, miraba por la ventana hacia las luces de Valencia y se preguntaba si no habría cometido el error más grande de su vida. A 5 kilómetros de distancia, Elena acostaba a Nerea después de una tarde de juegos y películas. Su hija se había adaptado sorprendentemente bien a la nueva rutina, y esa noche le había dicho algo que la había conmovido. «Mamá, me gusta más cuando estamos solo tú y yo. Estás más contenta». Elena le dio un beso en la frente y apagó la luz. «Buenas noches, cariño». «Buenas noches, mamá. Te quiero. Yo también te quiero». Y mientras cerraba la puerta de la habitación de su hija, Elena supo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, su casa era realmente un hogar. 2 meses después, diciembre, vísperas de Navidad. El frío valenciano había llegado acompañado de malas noticias para Sergio. La empresa de materiales de construcción había reducido las horas extra debido a la bajada de ventas invernales, lo que significaba 200 euros menos al mes en su nómina, dinero que ya no tenía. Sentado en la mesa de la cocina del apartamento de Ruzafa, miraba las facturas acumuladas con una sensación de asfixia que ya se había vuelto cotidiana. La nueva compañera de piso que había encontrado Patricia, una estudiante de Erasmus llamada Ingrid, se había marchado después de solo 3 semanas, cansada de las discusiones constantes entre Sergio y Patricia. Ahora tenían que pagar los 500 euros de alquiler completos, más los gastos, más la pensión de Nerea. Los números no cuadraban por ningún lado. «Sergio, tenemos que hablar», dijo Patricia, entrando en la cocina con cara de preocupación. Llevaba puesto el uniforme de la tienda, el pelo recogido en una coleta improvisada, y ojeras que no conseguía disimular ni con maquillaje. Los últimos meses habían pasado factura en su aspecto. Ya no era la mujer segura y coqueta que había conquistado a Sergio en el almacén. «¿Qué pasa ahora? He estado pensando, quizás deberías pedir menos dinero por la pensión de Nerea». Sergio levantó la vista de las facturas con expresión incrédula. «¿Qué has dicho? 300 euros al mes es mucho dinero, Sergio. Elena tiene un trabajo fijo, su casa propia. Seguro que puede arreglárselas con menos. Patricia, estamos hablando de mi hija. Ya lo sé, pero también estamos hablando de nosotros, de nuestro futuro. No podemos seguir viviendo así». Era la primera vez que Patricia planteaba abiertamente que Nerea era un obstáculo para su relación. Sergio la miró como si fuera una extraña. ¿Cómo había llegado a enamorarse de una mujer que le pedía que abandonara económicamente a su hija? «No voy a quitarle dinero a Nerea. Entonces busca la manera de ganar más, porque esto no funciona». Patricia salió de la cocina dando un portazo. Sergio se quedó solo, mirando las facturas y sintiéndose más miserable que nunca. Mientras tanto, Elena decoraba el árbol de Navidad con Nerea en el salón de su casa. Era un abeto pequeño pero bonito, que habían elegido juntas en el mercadillo navideño de la plaza del ayuntamiento. Por primera vez en años, Elena había disfrutado preparando la Navidad sin tener que preocuparse por los gustos o caprichos de Sergio. «Mamá, ¿papá va a venir en Nochebuena?», preguntó Nerea mientras colgaba una estrella dorada en una rama baja. «No, cariño. Papá va a pasar la Nochebuena con Patricia. Tú y yo la pasaremos con la abuela Esperanza y la tía Amparo». Nerea asintió sin parecer especialmente disgustada. En los últimos meses había visto a su padre solo 3 veces, siempre con excusas, que tenía trabajo, que estaba malo, que tenía problemas con el coche. La niña había dejado de preguntar y había empezado a acostumbrarse a una rutina en la que papá era más bien una figura ausente. «¿Y en Año Nuevo?». «También con nosotras. Vamos a hacer una cena especial, solo para chicas fuertes e independientes». Nerea se rió. Le gustaba esa expresión que había empezado a usar su madre últimamente. Chicas fuertes e independientes. El móvil de Elena vibró sobre la mesa. Un mensaje de Sergio. «¿Podemos hablar? Es importante». Elena frunció el ceño. En los últimos 2 meses,
Sergio apenas se había puesto en contacto con ella, salvo para las cuestiones imprescindibles relacionadas con Nerea. ¿Qué podía ser tan importante? Respondió, dime. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Podríamos reducir la pensión de Nerea? Estoy pasando por dificultades económicas. Elena tuvo que leer el mensaje 2 veces para asegurarse de que había entendido bien. Después de abandonar a su familia por una aventura, ahora tenía la cara de pedirle que redujera el dinero destinado a su propia hija. Escribió y borró varias respuestas antes de enviar. No. Al cabo de 5 minutos, llegó otro mensaje. Elena, por favor, sé razonable. No puedo seguir pagando 300 euros al mes. Esta vez Elena no se contuvo. ¿Razonable? ¿Te parece razonable que quieras reducir el dinero para tu hija porque no puedes mantener a tu novia? No hubo respuesta. Elena dejó el móvil en la mesa y continuó decorando el árbol con Nerea, pero una rabia fría se había instalado en su estómago. ¿Hasta dónde podía llegar la irresponsabilidad de Sergio? Esa tarde, mientras Nerea hacía los deberes, Elena llamó a Julián Herrera, su abogado. «Elena, ¿cómo está? Hace tiempo que no sabía de usted». «Bien, Julián, pero Sergio me ha pedido reducir la pensión alimenticia de Nerea». Se hizo un silencio al otro lado del teléfono. «¿En qué circunstancias?» «Según él, tiene dificultades económicas». ¿Sabe por qué?» Elena le contó lo que sabía. El apartamento compartido, los gastos duplicados, la nueva relación. Julián la escuchó con atención profesional. «Elena, legalmente él puede solicitar una modificación de medidas si demuestra un cambio sustancial en sus circunstancias económicas, pero tendrá que justificar muy bien por qué no puede pagar esos 300 euros. ¿Y qué pasa si lo consigue? Tendríamos que ir a juicio. Y créame, un juez no va a ver con buenos ojos que un padre quiera reducir el dinero de su hija porque decidió irse de casa y duplicar sus gastos por una aventura». Elena sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Sergio no solo había perdido su familia, ahora estaba a punto de hacer el ridículo ante un juez y seguía adelante con su plan. Esa misma noche, en el apartamento de Ruzafa, Patricia y Sergio cenaron en silencio un plato de pasta con tomate de bote. El ambiente entre ellos se había vuelto tenso, cargado de reproches no verbalizados y sueños frustrados. ¿Has hablado con Elena?, preguntó Patricia por fin. Ha dicho que no. ¿Así? ¿Sin más? Así, sin más. Patricia suspiró y dejó el tenedor sobre el plato apenas tocado. Sergio, esto no puede seguir así. Llevamos 2 meses sin pagar las facturas a tiempo. Mi hermana me ha prestado dinero 3 veces. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Y qué propones que haga? No sé. Buscar otro trabajo. Pedir un préstamo. Mudarnos a algo más barato. ¿Más barato que esto? Patricia, esto ya es un agujero. Tenía razón. El apartamento de Ruzafa era lo más barato que habían podido encontrar sin irse a las afueras de Valencia. Mudarse significaría alejarse aún más de Nerea, complicar el trabajo, perder el poco entorno social que les quedaba. Pues entonces no sé qué hacer, dijo Patricia, y por primera vez desde que habían empezado su relación, Sergio oyó desesperación real en su voz. Se acostaron esa noche, cada uno en su lado de la cama, sin tocarse, mirando al techo en la oscuridad. Los dos pensaban lo mismo, pero ninguno se atrevía a verbalizarlo. Quizás aquello había sido un error terrible. Al día siguiente, Sergio se encontró con su hermano Julián en el descanso del trabajo. Habían quedado para tomar algo, pero Sergio aprovechó para desahogarse. «Estoy pensando en pedirle a Elena que reduzca la pensión de Nerea». Julián casi se atraganta con la cerveza. ¿Te has vuelto loco? No llego a fin de mes, Julián. Patricia y yo no podemos seguir así. ¿Y la solución es quitarle dinero a tu hija? La solución es ser realista. Elena tiene un sueldo fijo, su casa propia. Elena tiene todo eso porque se lo ha ocurrido, gilipollas, porque durante 10 años se ha levantado todos los días a trabajar mientras tú te dedicabas a quejarte y a soñar con aventuras. Julián se inclinó sobre la mesa, bajando la voz, pero aumentando la intensidad. ¿Sabes lo que me dijo Teresa anoche cuando le conté esto? Que está avergonzada de ser tu cuñada, que Elena vale por 10 hombres como tú. Las palabras golpearon a Sergio como una bofetada. Sabía que su familia nunca había aprobado su decisión, pero escucharlo tan directamente le dolió más de lo que esperaba. Joder, Julián, se supone que eres mi hermano.
Precisamente por eso te estoy diciendo esto, porque te quiero y porque no quiero verte convertirte en el típico padre que abandona a sus hijos. Esa tarde, Sergio volvió al apartamento de Ruzafa con más dudas que certezas. Patricia no estaba. Había salido con una amiga a tomar algo. Sergio se quedó solo, sentado en el sofá diminuto, mirando por la ventana las luces de Valencia. Por primera vez desde que había empezado la aventura con Patricia, se permitió recordar sin filtros la vida que había tenido. Elena preparando la cena mientras él veía la televisión, Nerea corriendo a abrazarlo cuando llegaba del trabajo, el sofá cómodo del salón, la cama matrimonial, la sensación de tener un hogar de verdad. Sacó el móvil y estuvo a punto de escribirle a Elena. ¿Qué le diría? ¿Que se había equivocado? ¿Que la echaba de menos? ¿Que quería volver? Pero luego recordó la mirada de desprecio de Elena el día que le entregó los papeles del divorcio. Recordó sus palabras. No perdí un marido, perdí un peso. Ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Había tomado su decisión, y ahora tendría que vivir con las consecuencias, aunque esas consecuencias fueran mucho más duras de lo que jamás había imaginado. Enero, 3 meses después del divorcio. El invierno valenciano había traído consigo algo más que frío para Sergio y Patricia, la realidad definitiva de que su historia de amor se desmoronaba como un castillo de naipes. La cuenta bancaria estaba en números rojos. Habían recibido el segundo aviso de desahucio, y Patricia llevaba una semana durmiendo en el sofá. La gota que colmó el vaso había llegado el viernes anterior. Patricia había encontrado a Sergio husmeando en su bolso, buscando dinero para comprar tabaco. Cuando ella lo confrontó, él había explotado con una violencia verbal que la había asustado. «No puedo más, Patricia. No puedo más con esta vida de mierda». Pues no era mi vida de mierda hasta que llegaste tú. La discusión había escalado hasta que los vecinos golpearon la pared, protestando por el ruido. Desde entonces, apenas se dirigían la palabra. Esa mañana de lunes, mientras Sergio se vestía para ir al trabajo, Patricia tomó una decisión que había estado madurando durante semanas. «Sergio, tenemos que terminar esto». Él se detuvo con la camisa a medio abrochar y la miró a través del espejo del armario. ¿Terminar qué? Lo nuestro. Esto. Todo. Sergio se giró lentamente. A pesar de que llevaba semanas esperando esas palabras, escucharlas en voz alta le provocó una sensación de vértigo. ¿Por qué? Patricia se rió con amargura. ¿En serio me preguntas por qué? Sergio, mira a tu alrededor. Vivimos en un piso de mierda que no podemos pagar. Discutimos por dinero todos los días. Tú estás amargado las 24 horas, y yo me he convertido en alguien que no reconozco. Las cosas pueden mejorar. No, no pueden, porque tú no quieres que mejoren. Tú quieres volver a tu vida anterior, y esa vida ya no existe. Sergio se sentó en el borde de la cama. Patricia tenía razón, y ambos lo sabían. Llevaba meses comparando todo con su vida anterior. La comida que hacía Patricia con las cenas de Elena, el apartamento minúsculo con su antigua casa, la presión económica constante con la estabilidad que había tenido durante 10 años. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó, y por primera vez Patricia vio en él al niño asustado que se escondía detrás del hombre de 36 años. No es mi problema, Sergio. Igual que la pensión de Nerea no era mi problema, ni tu matrimonio roto, ni tu falta de dinero. Las palabras sonaron más crueles de lo que Patricia había pretendido, pero estaba cansada de cargar con los problemas de un hombre que había resultado ser todo lo contrario de lo que esperaba. Tienes hasta el fin de semana para encontrar otro sitio. Ya he hablado con el casero. Voy a buscar una compañera de piso nueva. Sergio asintió en silencio y terminó de vestirse. Cuando salió del apartamento esa mañana, sabía que era la última vez que lo haría como su casa. Mientras tanto, Elena había empezado el año con una energía renovada que ella misma no esperaba. Había apuntado a Nerea a clases de piano en el conservatorio del barrio, había recuperado su afición por el senderismo con un grupo de mujeres de su edad y había empezado a estudiar inglés online por las noches. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Nerea le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mamá, ¿estás más guapa ahora?» Elena se rió. «¿Por qué dices eso, cariño?» «No sé. La abuela Esperanza dice que tienes mejor cara, y la tía Amparo dice que pareces más joven». Era cierto. Elena había perdido peso sin darse cuenta, tenía más color en las mejillas, y había recuperado una vitalidad que llevaba años sin sentir.
Se levantaba cada mañana con energía, disfrutaba de su trabajo, y por las tardes tenía tiempo para hacer cosas que realmente le gustaban. ¿Sabes qué, Nerea? Creo que estoy más guapa porque estoy más feliz. ¿Y por qué estás más feliz? Elena pensó la respuesta mientras untaba mantequilla en las tostadas. Porque he aprendido que no necesito a nadie más para ser feliz. Solo te necesito a ti. Y me necesito a mí misma. Esa tarde, Elena recibió una llamada inesperada. Era Julián Herrera, su abogado. Elena, tengo noticias sobre Sergio. ¿Qué tipo de noticias? Ha retirado la solicitud de reducción de la pensión alimenticia y además ha pagado los 2 meses que tenía atrasados. Elena frunció el ceño. Sergio llevaba 2 meses retrasándose con los pagos, poniendo excusas cada vez más elaboradas. ¿Qué había cambiado? ¿Ha dicho por qué? No he hablado directamente con él, pero me han contado que ha vuelto a casa de sus padres. Al parecer, su relación con Patricia ha terminado. Elena sintió una mezcla extraña de satisfacción y pena. Satisfacción porque la justicia poética había actuado, pena porque, en el fondo, Sergio seguía siendo el padre de Nerea. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Bueno, muy bueno. Viviendo con sus padres no tendrá gastos de alquiler, así que no podrá alegar dificultades económicas para dejar de pagar la pensión. Esa noche, después de acostar a Nerea, Elena se permitió una copa de vino en el sofá mientras veía una película francesa que Sergio habría odiado. Pensó en los últimos meses, en todo lo que había cambiado, en todo lo que había ganado perdiendo aparentemente. Su móvil vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado. Elena, soy Sergio. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesitaba decirte que siento todo el daño que te he hecho. Eres una mujer increíble, y yo fui un imbécil. Elena leyó el mensaje 3 veces. Luego lo borró sin responder. No había nada que decir. Las disculpas no borraban las mentiras, ni el dolor, ni los meses de humillación. Y sobre todo, no necesitaba la validación de un hombre que había demostrado no conocer su valor. Mientras tanto, en la casa de sus padres en Sagunto, Sergio yacía en su antigua habitación de adolescente, mirando los pósters de fútbol que seguían colgados en las paredes. A los 36 años había vuelto al punto de partida de su juventud, pero con una diferencia crucial. Ahora cargaba con el peso de todas las decisiones erróneas que había tomado. Su madre, Amparo, había sido educadamente fría cuando él había aparecido en la puerta con sus maletas. Su padre, José, ni siquiera había disimulado su decepción. «Espero que hayas aprendido la lección», le había dicho mientras le enseñaba la habitación, «porque a tu edad no hay muchas más oportunidades de empezar de nuevo». Sus padres conocían y respetaban a Elena. Durante los 10 años de matrimonio, la habían tratado como a una hija, y sabían perfectamente quién había sido el verdadero sostén de esa relación. Tener a Sergio de vuelta en casa, derrotado y humillado, no era precisamente un motivo de orgullo familiar. Esa noche, Sergio intentó llamar a Patricia, pero ella no respondió. Intentó escribirle, pero había bloqueado su número. Intentó contactar con algunos amigos, pero se dio cuenta de que durante los años de matrimonio había perdido la mayoría de sus amistades, y las pocas que conservaba habían tomado partido por Elena cuando se enteraron de lo que había pasado. Estaba completamente solo. Por primera vez desde que había empezado la aventura con Patricia, Sergio entendió realmente lo que había perdido. No solo una esposa, no solo un hogar. Había perdido una compañera, una amiga, una mujer que había creído en él cuando nadie más lo hacía, que había construido una vida estable alrededor de sus sueños compartidos, y lo había perdido por una aventura con una mujer que, a la primera dificultad, lo había abandonado sin mirar atrás. La ironía era cruel pero perfecta. Había cambiado el amor incondicional por la pasión efímera, la estabilidad por la emoción, la realidad por la fantasía. Y ahora que la fantasía se había desvanecido, se encontraba con que la realidad que había destruido ya no estaba disponible. Elena había seguido adelante sin él, y él se había quedado atrás, cargando solo con las consecuencias de sus elecciones. Marzo, 6 meses después del divorcio. La primavera valenciana había llegado cargada de cambios para Elena. Esa mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que había sido un año atrás.
Había perdido 10 kilos sin hacer dieta, tenía el pelo más brillante, y por primera vez en años se había comprado ropa nueva, vestidos que realzaban su figura, colores que antes no se atrevía a usar. Nerea, que había cumplido 8 años el mes anterior en una fiesta a la que Sergio no había podido asistir por problemas de trabajo, entró corriendo al baño. «Mamá, ¿puedo invitar a Claudia a merendar hoy?» «Claro, cariño. Llama a su madre después del cole». Era la 5ª vez en 2 semanas que Nerea invitaba a amigas a casa, algo que antes era complicado, porque Sergio siempre encontraba excusas para evitar el ruido de los niños. Ahora, la casa se había convertido en el lugar favorito de reunión de las amigas de Nerea, que adoraban a Elena y la consideraban la madre más guay del cole. Mientras desayunaban, Elena recibió un mensaje de Maite. «¿Nos vemos hoy en el nuevo sitio de la plaza? Quiero que conozcas a Carlos». Elena sonrió. Carlos era el hermano de Maite, profesor de instituto, divorciado hacía 3 años, padre de un niño de la edad de Nerea. Maite llevaba semanas insistiendo en presentárselo, pero Elena no tenía prisa por conocer a nadie. Por primera vez en su vida adulta, estaba completamente a gusto consigo misma. Mientras tanto, en Sagunto, Sergio se despertaba cada mañana con la sensación de que su vida se había convertido en una película que había visto 1000 veces y de la que ya conocía el final. Sus días transcurrían en una rutina monótona: trabajo, casa de sus padres, televisión, dormir. Los fines de semana que le tocaba ver a Nerea eran los únicos momentos en los que sentía que seguía siendo una persona real, pero incluso esos encuentros se habían vuelto tensos. Nerea, que antes corría a abrazarlo, ahora lo saludaba con educación distante. No había reproches, no había dramas, pero tampoco había la complicidad que habían compartido antes. Su hija había crecido emocionalmente en los últimos meses, y Sergio se daba cuenta de que ya no ocupaba el lugar central en su mundo que había tenido durante 7 años. «¿Qué tal el cole, cariño?», le preguntó esa tarde, mientras paseaban por el parque de Sagunto. «Bien. Hemos empezado a ensayar una obra de teatro. Yo hago de protagonista». «Qué bien. ¿Y de qué va la obra?» «De una niña que vive solo con su madre y es muy feliz». Las palabras fueron como una puñalada silenciosa. Sergio se dio cuenta de que Nerea ya no fantaseaba con que sus padres volvieran juntos, como había hecho los primeros meses. Se había adaptado a la nueva realidad, y peor aún, parecía preferirla. «¿Mamá está bien?», preguntó, intentando sonar casual. «Mamá está genial. Sale más, se ríe más, y dice que se siente libre». «¿Libre de qué?». Nerea se encogió de hombros con la sabiduría inocente de los niños. «No sé. Antes siempre parecía preocupada por algo. Ahora no». Esa noche, de vuelta en casa de sus padres, Sergio encontró a su madre cenando sola en la cocina. Su padre había salido a jugar al dominó con los amigos de toda la vida, una rutina que Sergio envidiaba por su simplicidad. «¿Qué tal con Nerea?», preguntó Amparo sin levantar la vista del plato. «Bien, está muy cambiada. Los niños se adaptan, son más fuertes de lo que creemos». Se hizo un silencio incómodo. Amparo había sido siempre una mujer de pocas palabras, pero Sergio sabía que tenía opiniones muy claras sobre lo que había hecho. Desde que había vuelto a casa, las conversaciones entre madre e hijo se limitaban a lo imprescindible. «Mamá, ¿crees que algún día podré arreglar las cosas con Elena?». Amparo dejó el tenedor y lo miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. «¿Para qué?». La pregunta lo descolocó. «¿Cómo que para qué? Elena ha seguido con su vida. Está mejor sin ti. ¿Para qué ibas a querer volver a complicársela? Pero Nerea necesita una familia. Nerea tiene una familia. Tiene a su madre, que la cuida y la quiere. Tiene a ti los fines de semana. Tiene a Esperanza, a Amparo, a todos nosotros. Lo que no necesita es volver a vivir en un ambiente de mentiras y discusiones». Sergio se quedó callado. Su propia madre acababa de resumir en 2 párrafos toda la realidad que él llevaba meses negándose a aceptar. ¿Tan mal padre era? Amparo suspiró y por primera vez en meses su expresión se suavizó un poco. «No eras mal padre, Sergio, pero eras un mal marido». Y Nerea lo veía. Los niños siempre ven todo. Mientras Sergio digería las duras verdades de su madre, Elena disfrutaba de una cena con Maite y Carlos en un restaurante del centro histórico de Valencia. La presentación había sido natural, sin presión.
Y Elena se sorprendió a sí misma riendo más de lo que había hecho en meses. Carlos era un hombre tranquilo, con sentido del humor, que hablaba de su hijo con el mismo cariño protector con el que Elena hablaba de Nerea. No era especialmente guapo, ni carismático, ni emocionante. Era algo mucho mejor. Era un adulto real, sin dramas, sin mentiras, sin segundas intenciones. ¿Tienes prisa por llegar a casa?, preguntó Carlos cuando terminaron de cenar. Un poco. Nerea me espera para hacer los deberes de matemáticas. Me gusta que digas eso. ¿El qué? Que tienes prisa por llegar a casa con tu hija. Hay muchos padres que ven a sus hijos como un obstáculo para sus planes. Elena pensó en Sergio, en Patricia pidiéndole que redujera la pensión de Nerea, en todos los hombres que había conocido que consideraban a los hijos de otros como un problema a resolver. Nerea no es un obstáculo para mis planes. Nerea es mi plan. Carlos sonrió. Exacto. Igual que mi hijo para mí. No hubo beso de despedida, ni promesas de llamadas, ni dramas románticos. Solo la tranquilidad de dos adultos que se habían conocido sin expectativas y habían descubierto que podían ser amigos. Quizás algo más, con el tiempo, o quizás no. Y esa incertidumbre, por primera vez en la vida de Elena, no la angustiaba. 3 semanas después, Sergio se encontró con Patricia por casualidad en el centro comercial Nuevo Centro. Ella estaba con un hombre mayor, bien vestido, que la trataba con la delicadeza de alguien que está conquistando. Patricia parecía feliz, relajada, sin la tensión constante que había marcado sus últimos meses juntos. Cuando sus miradas se cruzaron, Patricia se acercó con una sonrisa educada. «Hola, Sergio, ¿qué tal?» «Bien. ¿Y tú?» «Muy bien. Te presento a Rafael. Rafael, este es Sergio, un antiguo compañero de trabajo». Antiguo compañero de trabajo. Sergio sintió que toda su historia con Patricia se reducía a esa frase aséptica. Ni siquiera había valido la pena como recuerdo. ¿Sigues en casa de tus padres?, preguntó Patricia, con la curiosidad distante de alguien que pregunta por cortesía. «Sí, me alegro de que estés bien». Pero su tono decía exactamente lo contrario. A Patricia le daba igual si Sergio estaba bien o mal. Había pasado página completamente, como si él nunca hubiera existido en su vida. Después de que se marcharan, Sergio se quedó en el centro comercial, viendo pasar a las familias, a las parejas jóvenes, a la vida que continuaba a su alrededor sin contar con él. Por primera vez entendió realmente lo que significaba estar solo, no solo sin compañía, sino completamente irrelevante en la vida de las personas que una vez habían sido importantes para él. Elena había seguido adelante sin mirar atrás. Patricia había encontrado a alguien mejor. Nerea había aprendido a ser feliz sin él en casa. Incluso sus propios padres lo trataban como a un invitado temporal en su propia infancia. Había conseguido exactamente lo que había buscado cuando empezó la aventura. Libertad. Libertad para hacer lo que quisiera, cuando quisiera, sin dar explicaciones a nadie. El problema era que ya no sabía qué quería hacer, y la libertad sin propósito, descubrió, era indistinguible de la soledad. Esa noche, de vuelta en Sagunto, Sergio cenó con sus padres viendo el telediario. Las noticias hablaban de crisis, de política, de problemas lejanos que ya no le parecían tan importantes como sus propios errores. Cuando el programa terminó, su padre apagó la televisión y se levantó del sofá. «Buenas noches, hijo». «Buenas noches, papá». Sergio se quedó solo en el salón, mirando la pantalla negra del televisor como si fuera un espejo que reflejara su futuro. Vacío, silencioso, previsible. A 20 kilómetros de distancia, Elena acostaba a Nerea después de una tarde de deberes, juegos y planes para el fin de semana. Su casa estaba llena de ruido, de vida, de futuro, y por primera vez en meses, Sergio entendió que había intercambiado todo eso por nada. Un año después. Abril, Feria de Abril de Valencia. Elena caminaba por las casetas de la feria con Nerea de la mano, y Carlos a su lado, llevando a su hijo Pablo. Era la primera vez en más de una década que Elena disfrutaba de una celebración valenciana, sin la constante preocupación de vigilar el humor de su acompañante, sin calcular si Sergio se aburriría, si querría irse pronto, si encontraría algún motivo de queja. «Mamá, ¿puedo ir con Pablo a los caballitos?», preguntó Nerea, señalando el tío Vivo que giraba al fondo de la plaza. «Claro, pero no os alejéis».
Carlos y Elena se sentaron en una terraza a tomar algo mientras vigilaban a los niños. La relación entre ellos había evolucionado de forma natural durante los últimos meses, sin prisas, sin dramas, sin promesas grandilocuentes. Era una amistad que incluía cenas ocasionales, planes con los niños, conversaciones largas y un par de besos que habían surgido sin forzar nada. ¿Has sabido algo de Sergio últimamente?, preguntó Carlos, que conocía la historia completa sin juzgar. Paga la pensión puntualmente desde que vive con sus padres. Eso es todo el contacto que tenemos. Ve a Nerea un fin de semana al mes cuando ella quiere. Cuando ella quiere. Elena suspiró. Nerea ha aprendido a decir que no cuando tiene planes más interesantes. El mes pasado prefirió quedarse en el cumpleaños de Claudia a ir con su padre. Y yo la entiendo. Carlos asintió. Como padre divorciado, sabía lo importante que era mantener el vínculo con los hijos, pero también entendía que cuando un padre había fallado en sus responsabilidades emocionales, los niños lo percibían y actuaban en consecuencia. Mientras tanto, en Sagunto, Sergio pasaba otro fin de semana viendo la televisión en casa de sus padres. Había llamado a Elena para confirmar si Nerea quería pasar el sábado con él, pero su hija tenía una excursión con el colegio que prefería no perderse. Era la tercera vez en 2 meses que Nerea elegía otros planes antes que ver a su padre. Sergio lo entendía racionalmente. Los niños necesitaban socializar, hacer actividades, pero emocionalmente le dolía cada rechazo como una pequeña puñalada. Su madre entró en el salón con una taza de café y se sentó a su lado. ¿Qué tal, Nerea? Tenía planes. No viene. Amparo asintió sin sorpresa. Durante el último año, había observado cómo su hijo se hundía lentamente en una depresión que se negaba a reconocer. Sergio había engordado 15 kilos, había perdido el interés por su aspecto físico y parecía conformarse con una existencia de espectador de su propia vida. Sergio, ¿has pensado en ir al psicólogo? ¿Para qué? Para aprender a vivir con lo que has hecho, para construir algo nuevo. Sergio la miró con sorpresa. Era la primera vez en un año que su madre le sugería algo constructivo en lugar de simplemente resignarse a su presencia. No hay nada nuevo que construir, mamá. La cagué y punto. Tienes 37 años, Sergio. Te quedan al menos 40 años de vida. ¿Los vas a pasar todos sintiéndote como una víctima de tus propias decisiones? La pregunta se quedó flotando en el aire del salón. Sergio no tenía respuesta porque durante el último año había vivido exactamente así, como una víctima de sí mismo, refugiado en la autocompasión y en la nostalgia de lo que había perdido. Esa tarde, mientras paseaba solo por las calles de Sagunto, Sergio se dio cuenta de algo que llevaba meses evitando. No echaba de menos a Patricia en absoluto. Llevaba meses sin pensar en ella como persona real, solo como símbolo de su error. Lo que echaba de menos era la vida que había tenido con Elena, la estabilidad, la compañía silenciosa, la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. Pero esa vida había terminado por su culpa, y Elena había demostrado que no solo podía vivir sin él, sino que podía vivir mejor. Al día siguiente, lunes, Sergio regresó al trabajo en Materiales Construcciones Levante. La empresa había contratado a una nueva administrativa para sustituir a Patricia, que se había marchado hacía 6 meses para trabajar en una empresa más grande. Los comentarios sobre su separación habían cesado, pero habían sido sustituidos por algo peor, la indiferencia. Sus compañeros ya no le preguntaban por su vida privada porque asumían que no tenía nada interesante que contar. Durante la pausa del almuerzo, Ramón se acercó a su mesa. «Oye, Sergio, ¿no has pensado en buscarte otra cosa?» «¿Cómo que otra cosa?» «No sé, cambiar de aires, irte a otra ciudad, buscar un trabajo nuevo, empezar de cero. ¿Para qué?» Ramón se encogió de hombros. «Para volver a ser persona, supongo». La frase le dio vueltas en la cabeza durante toda la tarde. ¿Cuándo había dejado de ser persona? ¿Cuándo había empezado a vivir como un fantasma de sí mismo? Esa noche llamó a Elena. Era la primera vez en meses que la contactaba por algo que no fuera estrictamente relacionado con Nerea. «¿Sergio? ¿Ha pasado algo?» La voz de Elena sonaba preocupada. No, solo quería preguntarte algo. Dime, ¿crees que algún día podré recuperar el respeto de Nerea?» Se hizo un silencio largo al otro lado de la línea. Elena estaba en su cocina, preparando la cena, viviendo la vida tranquila que había construido después del divorcio.
La pregunta de Sergio le llegó como un eco de un pasado que ya casi no recordaba con dolor. Sergio, Nerea no ha perdido el respeto hacia ti, simplemente ha crecido y ha aprendido a tener su propia vida. Si quieres formar parte de esa vida, tendrás que ganártelo día a día, no con conversaciones grandes, sino con presencia real. ¿Y cómo hago eso? No lo sé. Esa es tu tarea. Elena colgó con gentileza pero con firmeza. Sergio se quedó con el teléfono en la mano, entendiendo que ella ya no iba a resolver sus problemas. Ya no era su responsabilidad guiarlo, aconsejarlo o salvarlo de sí mismo. 3 meses después, en julio, Elena organizó la fiesta de cumpleaños de Nerea en un parque acuático de las afueras de Valencia. Era una celebración grande, con todas las amigas del colegio, padres, familiares. Carlos había ayudado a organizarla, aportando su experiencia en fiestas infantiles y una paciencia infinita con los gritos de 20 niñas de 8 años. Sergio llegó a media tarde, cuando la fiesta ya estaba en su apogeo. Se quedó en un segundo plano, observando cómo su hija era el centro de atención de su propio mundo social. Amigas que la adoraban, una madre que la cuidaba con naturalidad, un hombre que la trataba con respeto y cariño, sin intentar sustituir a nadie. Cuando Nerea sopló las velas, Sergio la vio hacer un deseo con los ojos cerrados. No sabía qué había pedido, pero por primera vez en 2 años, no esperaba que fuera que sus padres volvieran juntos. Al final de la fiesta, cuando todos se marchaban, Nerea se acercó a despedirse de él. Gracias por venir, papá. Gracias a ti por invitarme, cariño. Me ha gustado mucho verte tan feliz. Nerea lo abrazó, pero fue un abrazo educado, sin la desesperación de los primeros meses tras la separación. Era el abrazo de una niña que quería a su padre, pero que ya no lo necesitaba para ser feliz. Mientras Sergio conducía de vuelta a Sagunto, pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que Elena había ganado. Ella había conservado la casa, a la hija, la estabilidad económica, el respeto social, la posibilidad de rehacer su vida. Él había perdido todo eso a cambio de nada. Pero lo más duro no era el inventario de pérdidas materiales. Lo más duro era la certeza de que Elena era más feliz sin él, que Nerea se había adaptado a su ausencia, que el mundo había seguido girando sin necesitarlo, había buscado la libertad y había encontrado la irrelevancia, había buscado la emoción y había encontrado el vacío, había buscado una vida más intensa y había terminado con una existencia más pequeña. Al llegar a casa de sus padres esa noche, Sergio entendió que la verdadera punición no eran los reproches, ni la pobreza, ni el aislamiento social. La verdadera punición era la claridad, saber exactamente lo que había tenido, lo que había perdido, y que había sido completamente culpa suya, y saber que, mientras él se consumía en lamentos, Elena había florecido hasta convertirse en la mujer fuerte e independiente que siempre había tenido el potencial de ser. Una mujer que ya no necesitaba su perdón para ser feliz, porque había aprendido que nunca lo había necesitado a él para ser completa. La justicia, a veces, no venía con grandes gestos dramáticos. A veces venía simplemente con el paso del tiempo y la confirmación de que cada uno había obtenido exactamente lo que sus elecciones merecían. Elena había elegido la dignidad y había ganado la paz. Sergio había elegido la traición y había ganado la soledad, y ambos tendrían que vivir para siempre con las consecuencias de esas elecciones. 2 años después, septiembre de 2026, Valencia. La brisa mediterránea movía suavemente las cortinas del salón cuando Elena terminó de preparar el desayuno para Nerea, que comenzaba 4º de primaria ese día. A los 10 años, su hija se había convertido en una niña segura de sí misma, con buenas notas, muchas amigas, y una sonrisa que ya no se ensombrecía cuando alguien mencionaba a su padre. ¿Viene Carlos a llevarnos al cole?, preguntó Nerea mientras terminaba de ponerse los zapatos. No, hoy vamos solas. Carlos tiene reunión temprano en el instituto. Nerea asintió sin decepción. Durante los 2 últimos años, había aprendido que los adultos podían tener vidas complejas, sin que eso la afectara directamente. Carlos formaba parte de su rutina cuando estaba, y su ausencia tampoco era un drama cuando tenía otros compromisos. Mientras conducía hacia el colegio, Elena pensó en todo lo que había cambiado desde aquel octubre en que había descubierto los mensajes de Sergio con Patricia. Físicamente,
Era una mujer diferente. Había aprendido a arreglarse para sí misma. Había desarrollado una seguridad que antes no tenía. Había descubierto que podía ser atractiva sin necesidad de validación masculina. Profesionalmente, había sido ascendida a coordinadora del centro de salud, un puesto que le daba más responsabilidades pero también más satisfacción personal. Económicamente, vivía mejor que cuando estaba casada, sin los gastos innecesarios de Sergio, y con la pensión que él pagaba religiosamente desde que vivía con sus padres. Había conseguido ahorrar por primera vez en su vida adulta. Sentimentalmente, su relación con Carlos había evolucionado hacia algo que nunca había tenido con Sergio: compañerismo sin dependencia, cariño sin posesión, planes compartidos sin sacrificar la individualidad. Esa tarde, después de recoger a Nerea del colegio, Elena recibió una llamada de su hermana Amparo. «Elena, ¿has visto a Sergio últimamente?» «¿Por qué?» «Lo he visto en el Mercadona de Sagunto. No sé cómo decirlo, está muy mayor». Elena frunció el ceño. Sergio tenía 38 años, una edad en la que un hombre debería estar en la plenitud de su vida. ¿Mayor cómo? Canas, barriga, ropa descuidada. Parecía un señor de 50 años, y estaba solo, comprando comida precocinada para uno. La descripción no sorprendió a Elena, pero tampoco le causó satisfacción. Durante los 2 años transcurridos desde el divorcio, había pasado por todas las fases emocionales: rabia, dolor, venganza, indiferencia, y finalmente, una especie de pena distante. «¿Te ha visto?» «Sí, me ha saludado, pero ha sido raro, como avergonzado». Esa noche, después de acostar a Nerea, Elena se permitió unos minutos para pensar en Sergio, no con nostalgia ni con rencor, sino con la curiosidad objetiva de alguien que analiza un capítulo cerrado de su propia historia. Se preguntó si él habría aprendido algo de todo lo que había pasado, si habría encontrado la manera de reconstruir su vida, si al menos habría desarrollado algún tipo de sabiduría a partir del sufrimiento. Pero luego se dio cuenta de que ya no era su problema, ni su responsabilidad, ni siquiera su curiosidad legítima. Mientras tanto, en Sagunto, Sergio cenaba delante de la televisión el mismo plato precocinado que compraba todos los lunes en el supermercado. Sus padres habían salido a cenar con unos amigos, y él había preferido quedarse en casa viendo un programa de deportes que no le interesaba especialmente. A los 38 años, Sergio había desarrollado la rutina de un hombre mucho mayor: trabajo, casa, televisión, dormir. Los fines de semana que no tenía a Nerea, que ahora eran la mayoría, pasaba las horas muertas navegando por internet, leyendo noticias que lo deprimían, viendo las redes sociales de gente que parecía más feliz que él. Ocasionalmente se cruzaba con conocidos del barrio que le preguntaban por Elena y Nerea, con una educación que no conseguía disimular la lástima. «¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal la pequeña?» Y él respondía con generalidades: «Bien, muy bien las dos», sin entrar en detalles sobre lo poco que sabía realmente de sus vidas. Había intentado volver a Valencia en un par de ocasiones, buscar un apartamento pequeño para estar más cerca de su hija, pero la pensión alimenticia y sus gastos mínimos le impedían ahorrar lo suficiente para la fianza y el primer mes de alquiler. Estaba atrapado en Sagunto dependiendo de la buena voluntad de sus padres, viviendo como un adolescente eterno en la casa de su infancia. En cuanto a relaciones sentimentales, había habido algún intento esporádico. Una compañera de trabajo divorciada con la que había salido 3 veces antes de que ella perdiera el interés, una mujer que había conocido en una aplicación de citas y que había desaparecido cuando se enteró de que vivía con sus padres. Nada que durara más de unas semanas o que le hiciera sentir que merecía la pena el esfuerzo emocional. El problema no era que las mujeres no le dieran oportunidades. El problema era que él seguía comparándolas con Elena, no con la Elena real con la que había estado casado, sino con la Elena idealizada que había construido en su memoria después de perderla. Ninguna cocinaba como Elena, ninguna tenía la paciencia de Elena, ninguna conseguía que se sintiera como Elena le había hecho sentir durante los primeros años de matrimonio. Era consciente de la ironía. Había destruido su matrimonio buscando algo mejor que Elena, y ahora no encontraba a nadie que estuviera a su altura. Esa noche, antes de acostarse, Sergio hizo algo que llevaba meses evitando. Abrió Facebook y buscó el perfil de Elena. Sabía que era una forma de autocastigo,
pero no pudo resistirse. Las fotos lo golpearon como una bofetada. Elena en la playa con Nerea y Carlos, los tres riendo con naturalidad. Elena en la graduación de un curso de inglés, con un certificado en las manos y una sonrisa de orgullo. Nerea en su cumpleaños, rodeada de amigas, en una fiesta que obviamente habían organizado con mucho cariño. Pero lo que más le dolió no fueron las fotos de felicidad. Fue una imagen que Elena había subido sin etiquetas, sin comentarios. Una foto de ella sola, tomándose un café en una terraza, leyendo un libro, con una expresión de paz absoluta en el rostro. Era la cara de una mujer que había encontrado la manera de ser feliz consigo misma, que no necesitaba a nadie para sentirse completa, que había convertido la soledad en compañía y la independencia en fortaleza. Sergio cerró la aplicación y se quedó mirando el techo de su habitación de adolescente. Por primera vez en 2 años, se permitió la pregunta que había estado evitando. ¿Qué habría pasado si no hubiera conocido a Patricia? ¿Qué habría pasado si hubiera hablado con Elena sobre su crisis, sus dudas, sus ganas de sentirse vivo otra vez? Pero era una pregunta sin respuesta y sin utilidad. La vida no tenía botón de rebobinado, y las decisiones tenían consecuencias permanentes. Al día siguiente, sábado, Elena y Carlos llevaron a Nerea y Pablo a la ciudad de las artes y las ciencias. Era un plan sencillo, pero que a Elena le llenaba de satisfacción. 2 adultos que se gustaban, 2 niños que se llevaban bien, una tarde sin complicaciones ni dramas. Mientras los niños exploraban el Museo de las Ciencias, Carlos y Elena se sentaron en un banco con vistas al lago artificial. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, que había notado que Elena estaba más callada de lo habitual. En el tiempo, en cómo cambian las cosas. ¿Te refieres a nosotros? Elena sonrió. Me refiero a todo. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, contigo, sintiéndome tan tranquila, no me lo habría creído. ¿No querías divorciarte? Sí quería, pero tenía miedo de lo que vendría después. Pensaba que estar sola con Nerea sería muy difícil, que económicamente no lo conseguiría, que socialmente quedaría como la mujer abandonada. ¿Y ahora? Elena observó a Nerea explicando algo a Pablo con la paciencia de una hermana mayor. Ahora sé que no estoy sola. Y que aunque estuviera sola estaría bien. He aprendido que la felicidad no es algo que otra persona te da, es algo que construyes tú mismo. Carlos asintió. Él había llegado a la misma conclusión después de su propio divorcio. ¿Crees que Sergio ha aprendido algo parecido? Elena reflexionó antes de responder. No lo sé, y ya no es mi responsabilidad saberlo. Era una respuesta que resumía perfectamente los 2 años transcurridos. Elena había aprendido a desapegarse emocionalmente de la vida de su exmarido, a no sentirse responsable de su felicidad o infelicidad, a entender que cada uno era dueño de sus propias decisiones y consecuencias. Esa tarde, mientras Nerea jugaba en el parque con Pablo, Elena recibió un mensaje de Sergio. ¿Puede Nerea quedarse conmigo el fin de semana que viene? Me gustaría llevarla a Portaventura. Elena le enseñó el mensaje a Nerea, que frunció el ceño. ¿Es muy largo el viaje a Portaventura desde Sagunto? Un poco, sí. ¿Y tendría que quedarme a dormir en casa de los abuelos? Supongo que sí. Nerea pensó durante unos segundos. Prefiero quedarme aquí. El sábado Claudia hace una fiesta de pijamas y no me la quiero perder. Elena respondió a Sergio. Nerea tiene planes. Quizás otro fin de semana. La respuesta de Sergio tardó en llegar. Entiendo. Era una conversación que resumía perfectamente la nueva dinámica familiar. Sergio intentando recuperar el tiempo perdido con grandes gestos ocasionales. Nerea eligiendo su propia vida por encima de la culpa filial. Elena mediando sin dramatizar ni forzar nada. El domingo por la mañana, mientras Elena preparaba tortitas para el desayuno, Nerea le hizo una pregunta que la sorprendió. Mamá, ¿crees que papá es infeliz? Elena dejó la sartén un momento y se sentó junto a su hija. ¿Por qué me preguntas eso? La abuela Esperanza dice que está muy solo, y la tía Amparo dice que da pena verlo. Elena eligió sus palabras con cuidado. Durante los 2 años transcurridos, había tenido mucho cuidado de no hablar mal de Sergio delante de Nerea, pero también de no mentirle sobre la realidad. No lo sé, cariño, pero si papá es infeliz, es porque tiene que aprender a arreglar su propia vida. No es tu responsabilidad ni la mía que él sea feliz. ¿Pero no deberíamos ayudarlo?
Tú puedes querer a papá y pasar tiempo con él cuando te apetezca. Eso ya es ayudarlo. Pero no tienes que sacrificar tu propia felicidad para arreglar los errores de los adultos. Nerea asintió con la sabiduría precoz de los niños que han vivido situaciones complicadas. Vale, pero a veces me da un poco de pena. Es normal que te dé pena. Significa que tienes buen corazón, pero la pena no puede dirigir tu vida. Esa tarde, Elena se sentó en su terraza con una copa de vino y un libro que llevaba semanas intentando terminar. Era uno de esos domingos perfectos en Valencia. Sol suave, temperatura agradable, silencio interrumpido solo por los sonidos lejanos de la ciudad. Pensó en todo el camino recorrido desde aquella noche de octubre en que había descubierto la traición de Sergio, el dolor, la rabia, el miedo, la incertidumbre, pero también el descubrimiento de su propia fortaleza, la recuperación de su identidad individual, la construcción de una vida que realmente le gustaba vivir. No había sido fácil, pero había sido necesario, y el resultado era una versión de sí misma que le gustaba mucho más que la mujer que había sido durante su matrimonio, más segura, más independiente, más consciente de su propio valor. A 30 kilómetros de distancia, Sergio pasaba otro domingo viendo la televisión en casa de sus padres. Sus progenitores habían salido a visitar a unos parientes, y él había preferido quedarse solo con sus pensamientos y su creciente convicción de que había desperdiciado las mejores oportunidades de su vida por un capricho que ni siquiera recordaba con claridad. No se arrepentía de haberse separado de Elena porque hubiera dejado de quererla. En realidad, nunca había analizado si la quería o simplemente se había acostumbrado a ella. Se arrepentía porque había intercambiado una vida estable y respetable por el vacío en el que vivía ahora. Pero el arrepentimiento sin acción era solo otra forma de autocompasión, y Sergio había perfeccionado el arte de la autocompasión durante los últimos 2 años. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, Elena acostó a Nerea después de una tarde de juegos y conversaciones. Su hija se durmió con la tranquilidad de los niños que saben que son queridos incondicionalmente, que viven en un hogar estable, que no tienen que preocuparse por los problemas de los adultos. Carlos llamó antes de que Elena se acostara, para contarle cómo había ido su día con Pablo y para confirmar los planes de la semana siguiente. Era una conversación cotidiana, sin grandes declaraciones de amor, pero llena del cariño profundo que se construye día a día, decisión a decisión. ¿Estás bien?, preguntó Carlos. Te noto pensativa. Estoy bien. Solo agradecida. ¿Agradecida por qué? Elena miró por la ventana de su dormitorio hacia las luces de Valencia. Por haber tenido el valor de empezar de nuevo. Por haber aprendido que se puede ser feliz sin depender de nadie más. Por haber descubierto que el amor propio es la base de todo lo demás. Después de colgar, Elena se quedó unos minutos en la ventana, mirando la ciudad donde había reconstruido su vida. Pensó en todas las mujeres que estaban pasando por lo mismo que ella había pasado. La traición, el dolor, la incertidumbre del futuro. Quiso enviarles un mensaje mental, que se podía salir, que se podía ser feliz otra vez, que se podía convertir el final de una historia en el principio de otra mejor. La vida, había aprendido, tenía una justicia silenciosa pero efectiva. Los que elegían la mentira, terminaban viviendo en la mentira. Los que elegían la verdad, terminaban encontrando la paz. Los que elegían el egoísmo terminaban solos. Los que elegían el amor propio terminaban siendo capaces de amar y ser amados de forma saludable. No era una justicia dramática, con grandes castigos y recompensas. Era una justicia sutil, que se manifestaba en la calidad de vida diaria, en la capacidad de mirarse al espejo con respeto, en la posibilidad de dormir con la conciencia tranquila. Sergio había obtenido exactamente lo que había elegido, la libertad de no dar explicaciones a nadie, pero también la soledad de no importarle a nadie. Elena había obtenido exactamente lo que había elegido, la dignidad de no aceptar mentiras, y también la paz de una vida construida sobre bases sólidas. Ambos vivirían para siempre con las consecuencias de sus decisiones. La diferencia era que Elena había elegido bien, y Sergio había elegido mal. Y en esa diferencia se resumía toda la justicia que el mundo podía ofrecer, que cada uno cosechara exactamente lo que había sembrado. Fin de la historia. Elena Martín, 34 años, coordinadora de centro de salud, madre soltera,
Mujer que aprendió que la felicidad no se busca, se construye. Sergio Martín, 38 años. Supervisor de almacén. Hijo que volvió a casa. Hombre que descubrió que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Nerea Martín, 10 años. Estudiante de cuarto de primaria. Niña que aprendió que se puede ser feliz sin tener que arreglar a los adultos rotos. La vida continúa para todos, pero no de la misma manera. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.